¡Qué felicidad! Y todavía más pensando que dentro de un mes vamos a volver de nuevo a este maravilloso país. Si es que, de todas formas, tú lo que sea de Burgos para arriba... Bueno, a ver, yo creo que pocos países hay con más encanto lo primero. Después, encantados, misteriosos, cargados también de buenas leyendas y de historias heterodoxas, pues como este, ¿no? Quizás si tuviéramos que seleccionar otro, que estaría además muy cerca y que estaría prácticamente al mismo nivel, sería Escocia. Pero es que Irlanda, bueno, pues Irlanda es que es mucha Irlanda. Pues ya que lo has dicho, ¿para qué esperar más para abrir las puertas del Colegio Invisible? Hoy os hablamos de piedras de poder, de castillos encantados, de clubes infernales y de calzadas de gigantes, entre otras muchas cosas. Así que llegados a este punto no hay nada más que esperar. ¡Comenzamos! El pub de los sepultureros. Jolines, es que no podrías haber elegido un lugar menos, bueno, pues cómo decirlo, menos alegre. De hecho, es que el local está ubicado justo al lado del cementerio de Glasnevin. Y claro, a lo largo de los años han surgido varias leyendas, algunas incluso relacionadas con el cementerio. Y hay una en particular que habla de una compuerta secreta a través de la cual se supone pasaban jarras de cerveza a los trabajadores del cementerio para hacerles la jornada más llevable. Otra de las leyendas que ha llegado hasta nuestros días es la que habla de un fantasma, el fantasma de un anciano que está muy bien vestido, con anteojos, barba, que suele estar sentado en una mesa de la esquina al fondo tomando una cerveza, pero cuando alguien se le acerca se esfuma como si fuera humo. Más allá de las historias de fantasmas, este lugar tiene fama de servir unas cervezas excelentes, cosa que evidentemente probaremos, y que es uno de los mejores locales de todo Dublín, porque además conserva intacta toda la decoración antigua del local y no hay ni televisores ni música, con lo cual es un lugar ideal para la conversación, para la tranquilidad y para tomarse pues una caña a gusto, ¿no? En fin, que dejando a un lado mi cierto y reconocido talante supersticioso, la verdad es que deberíamos de hacer un futuro Colegio Invisible repasando, pues mirad, única y exclusivamente los cementerios que hay en el Reino Unido, en Irlanda y en otros países, ¿no? Porque ahora mismo me viene a la cabeza, por ejemplo, los cementerios de Recoleta y de Chacarita en Argentina, que, bueno, pues no le van a la zaga para nada a ninguno de los que hay precisamente en Irlanda o en el Reino Unido. En fin, que al margen de ese aspecto siniestro que tienen, la verdad es que la belleza gótica de otro tiempo que les acompaña hace, por lo menos en mi caso, que te enamores rápidamente de ellos y, por supuesto, de la enorme cantidad de historias, de misterios, de fenómenos extraños, dicen, ¿no?, que guardan entre sus muros. Porque además, Jesús, hay que decir que hasta aquí fueron traídos muchos de los presos que murieron en circunstancias terribles en una de las cárceles más importantes que hay en Irlanda, concretamente muy cerquita de Dublín, que es Kilmainham Gaol, que además dicen que está encantada. Bueno, y si lo estuviese no sería para menos, porque es una cárcel con muchísimos años de historia, poquito más de un siglo, pero que ha dado forma a lo que es Irlanda hoy. Fue inaugurada a finales del siglo XVIII, en el año 1796, y como digo, muchos de los personajes que han dado forma o que han sido protagonistas en lo que es la historia moderna y contemporánea de Irlanda pasaron por sus celdas. Se trata, como podéis ver, de un edificio de piedra gris ennegrecida por la humedad, por el paso del tiempo, y que ya a muy temprana edad, de alguna forma, muy poquito tiempo después de inaugurarse, tuvo que vivir una de las situaciones más difíciles de Irlanda, la conocida como hambruna de la patata, que tuvo lugar entre el año 1845 y 1849 y que obligó a muchísimas personas a robar para alimentar a sus familias. ¿Y esto qué trajo como consecuencia? Pues que esta prisión de Kilmainham se llenase de personas que preferían prácticamente estar allí para poder llevarse algo a la boca y además para evitar deambular por las calles infestadas de Dublín. De alguna forma se sentían más seguros allí dentro. Aunque bueno, esto, como imagináis, no era del todo cierto. Sobre todo en aquella época, ¿no?, en mediados del siglo XIX, cuando no había separación de prisioneros dentro de la cárcel por cuestión de sexo ni de edad, y tanto los hombres como las mujeres y algunos niños, esto es importante, convivían precisamente en las mismas zonas, en unas zonas, pues como decimos, atestadas, en una época en la que todavía todas las celdas eran terriblemente oscuras, pues la cárcel era casi un laberinto, y muchas de las mujeres que habían sido detenidas por mendigar para poder tener algo que dar de comer a sus hijos, para poder darles o ponerles algo de abrigo en las calles de Dublín, pues fueron precisamente
precisamente al recinto, fueron recluidas en estas celdas de Kilmainham. Además, claro, compartían celdas con presos comunes, con toda clase de personas, con gente de todas las calañas, con ladrones, con prostitutas, con asesinos, y todos ellos hacinados allí en unas condiciones pues deplorables e indignas. De hecho, muchos de estos hombres que habían sido condenados por asesinato, pues obviamente no acabaron cometiendo violaciones y agrediendo sexualmente a muchas de las mujeres que acababan entrando en esta prisión. Sí que es cierto que unos cuantos años después, ya a finales del siglo, en 1881, la prisión pasó a ser una cárcel exclusivamente para hombres. Lo cierto es que, bueno, avanzando un poco en la historia de este lugar, también sirvió como prisión de espera a los presos que no querían mantener en Irlanda y que debían ser trasladados a Australia. Casi 4.000 presos pues imaginaos, ¿no? de lo peor que había por las calles de Dublín. Y también, y es una parte muy interesante ya llegando a esta época más contemporánea, lo que decíamos, ¿no? Es relevante o es conocida porque a principios del siglo XX pues se convirtió en una prisión para personajes francamente importantes para la historia de Irlanda, como podría ser, por ejemplo, algunas de las primeras sufragistas que pues a principios del siglo XX luchaban por sus derechos, y por ejemplo también para personajes como Henry Joy McCracken, fundador de la United Irishmen, pues una organización que defendía, ¿no? o quería la independencia de Irlanda, y unos años después también de Joseph Plunkett, que era uno de los líderes del alzamiento del día de Pascua, que fue un intento de tomar el control de Irlanda y lograr su independencia del Reino Unido, organizado precisamente el 24 de abril de 1916, pues coincidiendo con el día de Pascua. Y ya por hacer ese guiño cinematográfico final, ¿no? Que también la ha relacionado pues con miembros del IRA, estarían dos películas clásicas que se rodaron en los muros de esta prisión una vez que ya se cerró en 1924, estuvo unas décadas abandonada y después pues se instauró como museo. Cabría citar la película El nombre del padre, que habla de la historia de los 4 de Guildford, ¿no? Pues esos condenados injustamente que pasaron pues sus penas precisamente en la cárcel por un delito que no habían cometido, o los 7 de Maguire, donde bueno pues una familia de 7 personas fueron falsamente acusados de mantener una fábrica clandestina de artefactos explosivos para el IRA, y estas dos historias de prisión se rodaron precisamente allá. Es que fíjate, es un país pequeñito, ¿no? Porque al final la República de Irlanda no deja de ser, no sé, comparativamente con España, pero desde luego en cuanto a población se dice siempre que el 80% de los irlandeses viven fuera de la República de Irlanda, ¿no? Por lo tanto, aquí hay muchos kilómetros totalmente deshabitados, ¿no? Y sin embargo, madre mía, la historia de este país, Miguel, la historia de lo que es el sufrimiento constante que ha tenido esta gente a lo largo de las últimas décadas, los últimos siglos, ¿no? Bueno, en Irlanda se ha vivido un conflicto muy violento y muy profundo en el que entraban en juego muchísimos elementos, ¿no? Por fortuna eso ha llegado a su fin, y como también ocurre en España, pues ahora esas diferencias se dirimen por la vía política, pero no hay que olvidar que hasta no hace tanto, en España, por supuesto también en Irlanda, hubo muchos muertos encima de la mesa, mucha sangre y muchísima violencia. Es lo que tiene, entre otras muchas cosas, la guerra de la religión, ¿no? Porque en este caso estamos hablando de un enfrentamiento prácticamente religioso, independientemente de que ahora, una vez que pues el Reino Unido ha decidido que no quería seguir siendo parte de la Unión Europea, ahí se han despertado, ¿no? Viejos temores como los del IRA auténtico, ¿no? Que está ahí, bueno, pues yo creo que en este caso la expresión viene que ni pintada, empezando a dar un poquito de guerra. Pero en fin, Jesús, esa es la historia política y social de un país que hasta no hace mucho era golpeado, como estamos diciendo, al igual que ocurre con su vecina Irlanda del Norte, por el grupo terrorista IRA. Pero ahora vamos a lo que, según cuentan, ha quedado encerrado entre las paredes de Kilmainham Gaol, porque dicen que hay fenómenos, bueno, pues que no son del todo explicables y que ocurrían y continúan ocurriendo. Pues sí, efectivamente, y es que como suele pasar, y en el Colegio Invisible ya lo vamos teniendo muy muy claro, ¿no? En esta clase de edificios con tanta historia, con tanta tragedia y tanto sufrimiento entre sus muros, pues los rumores y las historias de sucesos extraños, paranormales, visiones raras durante la noche, pues no tardaron en llegar. Teniendo en cuenta que, como hemos dicho, esta prisión estuvo en activo más de 100 años, desde 1796,
1936 hasta 1924 y después además unas cuantas décadas abandonada, pues podemos imaginar de qué modo proliferaron precisamente los rumores y las historias de fantasmas de alguna forma. Precisamente en la capilla, que es el lugar que uno visita el primer lugar que uno visita cuando hace la ruta por esta prisión, se comenta o comentaban los encargados hace unos años que durante la noche fueron más de unas jornadas las que tenían que bajar en repetidas ocasiones a apagar las luces porque éstas se encendían de forma inexplicable, no encontraban una explicación para estos fenómenos. Aparte, es verdad que esta estancia pues es una estancia ya muy conocida por sus supuestas manifestaciones paranormales, donde además pues varios personajes con sensibilidad, ¿no?, con capacidades físicas, pues han advertido para darle aún más impacto a estos comentarios y a estos testimonios que ahí abajo en esa capilla notan sensaciones malignas, negativas. Pero es que durante las tareas de rehabilitación, cuando ya estaban pues trabajando precisamente en convertir la prisión en lo que hoy se puede visitar, pues aseguraron los obreros encargados de la reforma haber sido testigos directos de esta clase de fenómenos. Algunos de ellos incluso en la zona de los sótanos, donde bueno, pues afirmaban, como en tantos otros lugares de estas características, que habían sentido como fuertes corrientes de aire, donde pues en principio no deberían existir esas corrientes porque no hay ventanas ni oquedades. Hablaban también, como es típico, ¿no?, del descenso de las temperaturas, e incluso se comenta que algunos de estos obreros, después de sufrir algunos de estos fenómenos extraños en sus propias carnes, como sucede en otros lugares, decidieron no volver al trabajo, decidieron alejarse de ese lugar. Incluso la empresa Hayden Dublin habla de que en un viaje de estos de empresa, las habitaciones que tenían hacia el patio donde se cometían las ejecuciones, pues una noche precisamente mientras se preparaban para irse a la cama, notó que en la capilla, de nuevo, al otro lado del patio, encontraron la estancia iluminada. Claro, ante la inquietud, ante no saber muy bien lo que pasa, decidieron ir a echar un vistazo. Fue a la capilla. Craso error, perdona, craso error. Eso de echar un vistazo. En fin. La verdad es que en estas situaciones es como la película de terror, ¿no? Yo, desde luego, no sé si sería el más indicado para ir a verlo. Y más teniendo en cuenta lo que sucedió, ¿no?, a uno de estos trabajadores para Hayden Dublin, que hablaba de que estando ya en la misma capilla, las luces se volvieron a apagar y se volvieron a encender en diferentes ocasiones. Él regresó, las apagó hasta 3 veces, pero ahí desde luego no quedó todo, porque los fenómenos, como imagináis, se siguen acumulando. Hay quien habla de que en el área de la mazmorra, que estaba siendo de nuevo pintada, pues uno de los pintores habló de una ráfaga de viento, como sucede en otros lugares de la prisión, e incluso lo que bueno suele pasar también, ¿no?, escuchó pasos muy cercanos detrás de él. Claro, hasta que se dio la vuelta pensaba que era uno de sus compañeros, pero cuando comprobó que detrás de él no había absolutamente nadie, pues os podéis imaginar la cara que se le quedó a este hombre. No es el único, ¿no?, porque como bien dices, en la actualidad los fenómenos continúan y son pues algunos, los miembros y los guardias de seguridad, que como en tantos otros lugares de estas características, afirman que durante sus rondas de noche, cuando el edificio ya está vacío, cuando es difícil encontrarse con fenómenos extraños o que rompan la calma, pues siguen hablando precisamente de que durante la noche pues la sensación de no estar solos es constante, la sensación de pasos, estas luces que de repente se encienden. Fíjate, deberíamos de hacer un programa casi único con testimonios de guardias de seguridad, especialmente los que trabajan durante la noche, porque estoy convencido de que esta gente, que es gente valiente, que es gente preparada, pues para que haya en un momento determinado, imaginemos, ¿no?, en un museo, para que se cuele alguien, ¿no? Es gente que está preparada para defenderse de eso y otras cosas, ¿no? Y sin embargo, ¿cuántos testimonios hemos recogido de gente, de trabajadores, en este caso de guardias de seguridad, que aseguran que hay determinados sucesos nocturnos contra los que no les han preparado para defenderse? No, yo estoy convencido y que muchos seguro también que escuchan el Colegio Invisible, así que bueno, ya saben que tienen las vías de comunicación abiertas para enviarnos testimonios, porque yo creo que podría ser una muy buena idea. Y a los que les mandamos además un saludo a estas horas de la madrugada. Bueno, pues este es uno de los lugares que vamos a visitar, la cárcel de Key
Kilmainham-Gaol. Miguel, me sale bien, ¿verdad? Una pronunciación perfecta. Claro, es que, bueno, yo tengo un secreto y es que esta cárcel me la he recorrido prácticamente de arriba a abajo y de lado a lado y os aseguro que es una auténtica pasada. Estamos colgando ya en nuestras redes sociales, ya sabéis que estamos en @ColeInvisibleOC, en Twitter, también en Instagram y en Facebook, como el Colegio Invisible en Onda Cero. Estamos colgando imágenes de este lugar para que os hagáis una idea de lo terrible, sórdido, dantesco, triste, aterrador. Es que faltan adjetivos para describir lo que se debería de sentir en el momento en el que entrabas en este lugar, eras juzgado y eras consciente de que posiblemente saldrías con un poco de suerte al cabo de muchos años. Y lo más normal es lo que le pasaba a la mayoría de los presos, quedaban con sus huesos entre los muros de la cárcel, ¿no? Bueno, pues este es uno de los lugares que vamos a visitar en el viaje que vamos a realizar el próximo mes de agosto, desde donde, bueno, pues entre otras cosas, empezaremos la nueva temporada del Colegio Invisible, y al que, si os apetece, nos podéis acompañar tanto a Laura como a mí a lo largo de 9 días que estoy seguro que van a ser inolvidables, ¿verdad, Laura? Pues la verdad es que será un viaje increíble. Empezaremos nuestra andadura por la capital, en Dublín, donde veremos desde el Museo de Historia Natural, el Palacio de Justicia, el castillo de Bram Stoker, que escribió Drácula, la iglesia de San Michan, entre otras muchas cosas. De ahí te partiremos, por ejemplo, a ver el castillo de Malahide y la famosa colina de Tara, donde está la no menos conocida Piedra del Destino, donde se coronaron grandes reyes. Seguiremos hasta Belfast, conoceremos también, por ejemplo, la Torre del Reloj, su cárcel, el museo. Nos acercaremos hasta Ballygally Castle, hasta la Calzada de los Gigantes. También nos desplazaremos hasta Derry y veremos, por ejemplo, también cosas tan bonitas, porque la verdad es que es increíble, como el Parque Nacional de Connemara. Daremos un paseo en barco por el fiordo de Killary y posteriormente visitaremos la abadía de Kilmore. El caso es que ya de vuelta, de camino a Dublín, pasaremos por Galway, conocida como la ciudad de las tribus, también por los acantilados de Moher o la formación natural, que es preciosa, de The Hag's Head, que es la cabeza de bruja que se llama, ¿no? Y, por ejemplo, no podemos tampoco dejar de ver la Loftus Hall, una mansión embrujada por excelencia, o pasar por Kilkenny, un pueblo costero precioso donde se celebró el primer juicio de brujas de toda Irlanda. Y bueno, y de ahí pues volveremos a Dublín y a casa. Pero vamos, que no se lo pueden perder. Pues ya sabéis, del 18 al 27 de agosto nos vamos a uno de los países más misteriosos del mundo, como vais a poder comprobar, no solo en ese viaje, también en los próximos minutos aquí en el Colegio Invisible. ¿Quién es? Bueno, pues lo que os he dicho, Laura Falcó y yo, acompañados de un buen puñado de amigos. Si te quieres apuntar, tienes todos los datos en www.espaciomisterio.com. Esto de www ya es viejuno, ya no se dice, ¿no, Jesús? La verdad es que yo ya no suelo decirlo mucho, no lo escucho tanto como antes. Bueno, pues lo dejamos en espaciomisterio.com y también en viajesprisma.com. Y atentas y atentos que ya quedan muy pocas plazas. Y ahora, si os parece, continuamos repasando algunos de los misterios de este país simplemente alucinante. Miguel Pedrero, hombre, ¿cómo andas? Me imagino que tú aquí como si estuvieras en casa, ¿no? Pues casi. Lo digo por lo verde, por las vacas. Claro. El clima es hasta cierto punto similar al de Galicia, también el verde de los bosques, claro, y también la magia que envuelve este lugar. Pero el mayor parecido yo creo que está en las gentes, porque la población de Irlanda, al igual son que todos rubios y pelirrojos como tú. Como yo, ¿no? Y de 1,90 y ojos azules. Vale. Exactamente como yo. No, pero es cierto que las gentes de Irlanda, la población de Irlanda, igual que las gentes de Galicia, tienen un parecido o un común denominador, y es que la gente, el pueblo, todavía está muy apegado a la tradición, a toda una serie de ritos mágicos, de creencias, de tradiciones y de folclore que sigue muy vivo, mucho más vivo que en otras partes del mundo. Y esas creencias, esas tradiciones, esos rituales, en muchos casos, que como digo perviven, están sincretizados con el cristianismo, y se vive, al igual que en Galicia, de una manera muy normal y muy habitual. Es decir, la gente sigue realizando esos rituales, pero sincretizados con ese barniz de cristianismo, y lo hacen sin preguntarse si eso es cristianismo o es paganismo, ¿no? Es decir, que Irlanda, al igual que en Galicia, pero yo creo que aquí en Irlanda se ve de una forma especial, el paganismo todavía pervive. Oye, si hay un misterio duro como las piedras megalíticas que tanto abundan en tu tierra y que a ti tanto te gustan, esa es la conocida como Lia Fail, o piedra que habla, que además se encuentra a unos cuantos kilómetros de Dublín. ¿Qué es esto? Bueno, pues efectivamente, como tú dices, esta piedra se conoce con el nombre de Lia Fail, la piedra de Tara o la piedra del destino. En realidad es un menhir situado en la colina de Tara,
en el condado de Meath, aquí en Irlanda, y esta piedra sirvió como piedra de coronación de los grandes reyes de Irlanda hasta aproximadamente el año 500 después de Cristo. Y según la mitología celta, fue llevada a Irlanda en la más remota antigüedad por los Tuatha de Danann, que son una especie de dioses o semidioses de la tradición irlandesa, y de estos extraños seres se habla en una serie de relatos legendarios que han sido recopilados en distintos textos sagrados de la tradición irlandesa, como por ejemplo el famoso Libro de las Invasiones, que se sabe que fue escrito entre el año 800 y el año 1200, pero que en realidad recoge episodios anteriores transmitidos de generación en generación a través de la tradición oral. Y en estos textos y en esta tradición oral lo que se recopila es la historia de Irlanda antes de que fuese ocupada por los celtas. Y además se dice algo muy interesante, que estos Tuatha de Danann fueron los responsables de exportar a Irlanda el druidismo, es decir, la religión que luego tomaron y que luego practicaron los pueblos celtas. Y algo muy interesante y que conecta directamente con esta piedra del destino, y es que según esta tradición los Tuatha de Danann desembarcaron en Irlanda llevando los 4 talismanes más importantes de la tradición celta: la piedra del destino o Liafail, de la que estamos hablando, la lanza flamígera de Luc, la espada de Nuada, que solamente puede ser esgrimida por su propietario y que con el paso del tiempo acabaría convirtiéndose en la mítica espada Excalibur del ciclo artúrico. Jolín. Y también llevaban consigo el caldero de Dacta, que es un precedente claro del grial artúrico. Fíjate qué interesante, confluyen todos los mitos, ¿no? Claro, cuántos mitos confluyen en estos textos folclóricos o tradicionales de la tradición irlandesa. Bueno, todo esto quiere decir, o querría decir nada más y nada menos, que los Tuatha de Danann fueron los transmisores de una tradición religiosa y también de ciertas prácticas mágicas en las que se utilizaban una serie de utensilios sagrados que son los que acabo de nombrar. En cuanto a la piedra de Tara, Liafail o la piedra del destino, dice la tradición que tiene poderes paranormales. Y la leyenda dice que cuando el legítimo rey de Irlanda ponía su pie sobre ella, sobre esta piedra del destino, la piedra rugía satisfecha. Y además tenía el poder de rejuvenecer al rey y de otorgarle un mandato prolongado. Claro, porque hay que decir que en aquel tiempo, en Irlanda, la elección del rey no era por consanguinidad, sino que un consejo de nobles se reunía alrededor de la piedra de Tara, de la Liafail, y esta, según cuentan las crónicas, emitía una especie de eructo muy fuerte, y a partir de ahí, si tú te habías presentado como candidato, la piedra, entre comillas y con todos mis respetos, eructaba, es que tú eras el legítimo rey. Claro. Y claro, la cuestión aquí es que hay quien la vincula con otra piedra aún más conocida y que también anduvo por aquí, la conocida precisamente piedra del destino, con la que muchas veces se conoce Liafail, ¿no? Bueno, pues este es uno de los objetos sagrados más perseguidos del pasado, y no es extraño, porque lo que cuentan los textos sagrados, concretamente el libro del Génesis, es que in illo tempore, resulta que Jacob, que era hijo de Isaac y nieto de Abraham, bueno, digamos que no se llevaba muy bien con su hermano Esaú. De hecho, cuentan las tradiciones religiosas que en la propia barriguita de Rebeca, cuando estaba embarazada de estos 2 niños, ya se producía un enfrentamiento entre ambos bastante crudo que hacía que esta mujer lo pasara fatal, ¿no? Bueno, el caso es que cuando crecen los niños, finalmente Esaú decide que va a matar a su hermano Jacob y este sale huyendo camino de Harán. Bueno, pues en un momento determinado queda dormido porque está muy cansado y recuesta su cabeza sobre una piedra. En ese instante cuenta la tradición religiosa que se abre una especie de puerta en los cielos de la que desciende una escalera, hay angelotes, hay voces divinas, pero esto no es lo importante. Lo importante es que a Jacob en ese instante le habla ni más ni menos que el mismísimo Dios. Claro, aquí la cuestión no es que se abra una puerta en el cielo, salgan angelotes, una escalera y te hable Dios. No. Para Jacob lo importante es que el medio para contactar con la divinidad es precisamente la piedra sobre la que ha recostado su cabeza. Claro, es que si tú le preguntas a un irlandés dónde está la piedra del destino, te dirá que está en la colina de Tara, de la que acabamos de hablar. Pero si le preguntas a un escocés dónde está la piedra del destino, te dirá que actualmente está en el castillo de Edimburgo. Exactamente. Es la piedra sobre la que se recostó Jacob, claro, y tuvo ese sueño. Perdona, Miguel.
es que es probable que incluso las dos piedras formen parte de un mismo pedrusco anterior. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el rey Nabucodonosor, el rey babilonio, decide en el siglo VII invadir Tierra Santa, bueno, pues el profeta Jeremías, que era descendiente de Jacob, pues decide que se va de allí. Evidentemente, hasta ese momento esa piedra, por sus cualidades mágicas, había servido para coronar a todos los reyes de Tierra Santa. Y él decide llevarse la piedra, pero como Jeremías no era tonto y sabía que ese pedrusco pesaba mucho, dijo, bueno, pues tanto poder tiene el pedrusco en sí como si lo parto en dos mitades. Y decidió partirlo y llevarse un trocito que era bastante grande, como veremos. Y de hecho, aquí es donde llega el momento en el que, en su periplo hacia las islas, pasa por tu tierra. Y la piedra del destino, la piedra de la coronación, llega a estar en Galicia. Claro. Bueno, esta versión que tú acabas de dar a conocer, pues... Ahora dices que me la acabo de inventar. No. ¿Qué va? Es una versión y es una teoría que contenta a ambos, ¿no? Claro. A los escoceses y a los irlandeses, porque la conclusión es que tanto la piedra de la colina de Tara como la que está en el castillo de Edimburgo formaban parte del mismo pedrusco que se partió en dos, ¿no? Eso es. Bueno, lo interesante de esta historia es que efectivamente, como tú muy bien acabas de contar, en la ciudad de La Coruña esta leyenda es muy conocida, que la piedra del destino estuvo en la ciudad de La Coruña, ¿no? Incluso hay unos adornos en el Ayuntamiento de La Coruña, en el Salón de Plenos, que tienen que ver precisamente con la llegada, o donde se refleja la llegada de la piedra del destino a la ciudad de La Coruña. Sí. De todas formas, con Galicia, estuvo Noé, estuvo la piedra del destino, madre mía, por no hablar de Santiago, lógicamente, claro. Y el lugar donde nació Miguel Pedrero. También, sí, eso ya es parte de la mitología más profunda, ¿no? ¿Qué más se puede pedir? Bueno, el caso es que, como digo, allí estuvo durante unas décadas esta piedra del destino, hasta que al rey de esas tierras se le ocurrió navegar mucho más allá de los mares y llegar a otras tierras que veía en algunos días de enorme claridad, a lo lejos. Y esas tierras, pues era nada más y nada menos que Irlanda. ¿Y los gallegos qué hicimos? Pues conquistar Irlanda, ¿no? Llegamos allí... sí, ¿para qué explicar más? Llegamos allí, conquistamos Irlanda y este rey decidió enviar a uno de sus hijos, a su primogénito, para que también se convirtiera en rey de esas tierras. Y este nuevo monarca de Irlanda, que era gallego, que llevaba consigo pues nada más y nada menos que el gran objeto de poder que hasta entonces existía en lo que actualmente es la ciudad de La Coruña, pues la piedra del destino, ¿no? Y esa piedra del destino pues permaneció cerca de la actual Dublín, era la famosa colina de Tara, podríamos decir, y es el lugar donde tuvieron lugar toda esa serie de coronaciones de los reyes irlandeses. Y es lo que tú decías, ¿no? Cuando esta piedra daba su aprobación al nuevo monarca, pues gruñía o rugía, ¿no? No vamos a poner el ejemplo de cómo hacía, porque puede ser muy desagradable. Bueno, precisamente por eso fue rebautizada como Lia Fale, ¿no? La piedra que habla. Pero el caso es que la historia sigue dando vueltas, porque un nuevo rey, Kenneth MacAlpin, pues lo que hace es unificar varios reinos y, entre otras cosas, se convierte en el primer monarca de Escocia y decide trasladar esa piedra desde Irlanda hasta Escocia, y allí está durante un tiempo en la isla de Iona, en un monasterio, pero pasado el tiempo vuelve o viaja otra vez a un nuevo monasterio escocés, que es el de Scone. Y a partir de ese momento, pues sobre esa piedra se coronarían durante 400 años los reyes escoceses. Pero es que la piedra... Y aquí, perdona, vuelve a cambiar de nombre. Es decir, pasa de ser la piedra del destino a la piedra de la coronación, a la piedra que habla, y ahora es la piedra de Scone, como es conocida en ese tiempo. Exacto. O sea, tú fíjate qué vueltas da este relato legendario, ¿no? Pero es que llegamos al siglo XIII, cuando el monarca inglés Eduardo I invade Escocia, esquilma todos los tesoros de Escocia, ¿y qué es lo que se lleva? Bueno, pues esa piedra del destino, precisamente por esa fama que tenía de otorgar un poder ilimitado a quien la poseyera. ¿Y dónde acabó esa piedra del destino? En la abadía de Westminster, y así permaneció casi hasta finales del siglo XX. Esa piedra, durante todo este tiempo, desde el siglo XIII hasta hace muy pocos años, estuvo situada bajo la conocida como Silla de San Eduardo, donde se coronaron todos los reyes de Inglaterra, incluida la actual Isabel II. O sea, fijaros si tiene una potencia mitológica, histórica y religiosa esta piedra.
Bueno, pues ya estamos de regreso recorriendo algunos de los misterios de la República de Irlanda, que por cierto vamos a visitar a finales de agosto por si alguno queréis apuntaros. Todos los datos los tenéis en los enlaces que estamos colgando en nuestras redes sociales, ya sabéis, estamos en Twitter como @coleinvisibleoce y también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero. Pero en fin, hay que decir que la importancia de la piedra, porque debe de tenerla cuando durante miles de años son muchos los reyes, principales monarcas de la historia que quieren hacerse con ella, algo tendrá el agua cuando la bendicen. Bueno, pues hay que decir que la importancia de la misma es tal que, por ejemplo, cuando la Luftwaffe alemana bombardea Londres durante la Segunda Guerra Mundial, la orden directa que da la Casa Real Británica es que protejan la piedra de la coronación. Vuelvo a repetir, ¿qué tiene este objeto? Bueno, pues deciros que sobre esta piedra será coronado el próximo rey inglés. Se llame Carlos, que, bueno, puede ser, o su hijo Guillermo, ¿no? Como viene siendo desde hace siglos. Y para Escocia es tan importante que incluso en su momento fue robada y trasladada al país de las Tierras Altas en unas circunstancias, bueno, un poquitín extrañas, ¿verdad, Laura? Pues mira, fue en 1328 la primera vez que los ingleses prometieron que la devolverían, y eso la verdad es que nunca ocurrió. Y desde entonces se convirtió en cierta manera en un emblema de las reivindicaciones escocesas, ¿no? De la resistencia. Tan solo abandonaría el lugar donde está ubicada cuando en la Segunda Guerra Mundial pues los bombardeos la hicieron peligrar, y entonces se decidió enterrarla bajo la abadía por si acaso, ¿no? Cuando acabó la guerra, la piedra retomó su lugar bajo la silla, y entonces fue cuando empezó ese movimiento de resistencia escocés, la Scottish Covenant Association, una organización pues que quería precisamente, por un lado, la independencia, y que pensaron en cierto momento que quizás un símbolo de esa independencia era recuperar la piedra del destino. El caso es que hablamos de Ian Hamilton, que es un hombre que era estudiante en aquella época, que estaba muy metido en el activismo político, y que se le ocurrió precisamente eso, ¿no? Que la manera de que la gente se fijara en la reivindicación sobre la independencia de Escocia era recuperar la piedra del destino. El caso es que este hombre reveló su plan a John McCormick, que era un político fundador de la asociación, y este decidió sufragar esta misión con 50 libras de la época y poner en contacto a Hamilton con otros miembros de la asociación sensibles a semejante acción. Esto hizo que se unieran a la misión Kay Matheson, Gavin Vernon y Alan Stewart, y estas 4 personas partieron hacia Londres con la intención de recuperar la famosa piedra. Solo llegar, cuentan que entraron en un pub y debieron beber alguna copa de más y se animaron, con lo cual decidieron pues que esa misma noche llevarían a cabo su plan. Se acercaron a la abadía, el plan era que Hamilton se colara y se quedara dentro hasta que se cerraran las puertas y que luego las abriera para que entrara el resto del escuadrón. Sin embargo, no contaba con la seguridad nocturna, que le confundió afortunadamente con un borracho sin techo y lo echó de la abadía dándole además alguna propinilla. Desesperados volvieron a recorrer toda la abadía para ver por dónde podían colarse y descubrieron que había una de las puertas que no era original, sino que la habían reproducido en pino porque había sido pues destruida durante la Segunda Guerra Mundial, y quizás esa puerta era más fácil de derribar que las demás. Con lo cual, a la mañana siguiente, hablamos del 24 de diciembre, deciden pues acercarse precisamente a la Poets' Corner, donde está esa puerta, forzarla y entrar. El problema es que empiezan a forzar la piedra, rompen la silla en el esfuerzo por llevarse la piedra de allí, y además la piedra se parte en dos. Hamilton, agobiado, coge ese primer trozo de la piedra con el que sí que puede, lo saca fuera y decide pues que al menos un primer coche vaya rápidamente, y se lo da a Matheson, que está en un coche, y la mujer pues lo mira un poco desconcertada, pero le dice que corra millas, que se vaya, porque así al menos se aseguran un trozo de la piedra. El caso es que en ese momento él ve que hay un coche patrulla cerca, decide recular, se mete en el coche de la mujer y la besa para fingir que son una pareja de enamorados, no llamar la atención del guardia, que evidentemente les deja pasar. Cuando Hamilton vuelve a la abadía, no encuentra a sus compañeros, se encuentra solo y decide que tiene que llevar el plan a cabo de todas maneras, así que él solo decide cargar con lo que queda de la piedra, consigue finalmente acarrearla hasta el coche, y en aquel momento, cuando ya está arrancando el coche, aparecen sus 2 compinches, que desde luego alucinan cuando ven la piedra dentro del coche, pero bueno, se montan y todos se van pues ya dirección a Escocia. Pero enseguida son detectados, es decir, enseguida se dan cuenta de que la piedra falta, bloquean las salidas de Londres. Matheson consigue librarse porque al haber salido antes pues consigue pasar desapercibida, y más al ser una mujer sola, pero los otros temen porque les pillen, con lo cual lo que hacen es que uno
se va anticipadamente en tren, el que más pesa, porque además hay que tener en cuenta que el peso de la piedra también hacía que el coche prácticamente no pudiera moverse entre los ocupantes y la piedra. Así que por un lado descargan un poco de peso y por otro, pues una persona ya va de camino a Escocia. ¿Qué hacen con el resto? Se dan cuenta de que no pueden salir, con lo cual deciden pues pararse en un punto intermedio, hablamos en las afueras de Kent, dejar la piedra en mitad del campo disimulada para que así hacer un poco de tiempo y que las autoridades relajen la frontera. Pero ¿qué ocurre? Que cuando van a buscarla ha invadido el lugar donde habían dejado la piedra pues una tribu precisamente de gitanos, con lo cual no era tan fácil recuperar el bien. Así que negociaron con ellos. Lo que pasa es que partieron de una ventaja, y es que escoceses e irlandeses comparten algo, y es el odio por la corona inglesa. Así que fue fácil pues que les devolviera la piedra y llegar con ella a Escocia. Sin embargo, y aunque parezca mentira, la opinión pública no se mostró a favor del robo, y pronto fue entregada a un maestro cantero para que de nuevo uniese las dos mitades que habían quedado partidas durante el robo. Así fue hasta el año 1996, cuando uno de los signos sin lugar a dudas de identidad más importantes del pueblo escocés regresó a uno de sus legítimos dueños, suponiendo que alguien lo es, precisamente con el firme compromiso por parte de las autoridades escocesas de cederla en el momento que se produzca la coronación del siguiente rey de Inglaterra. ¿Qué tendrá esta piedra? Dicen que este es uno de los países más encantados del mundo, y es evidente que si es así, los misterios que esconde no nos obligan a remontarnos otros siglos, porque hace aproximadamente 4 años, vuelvo a repetir, en 2017, algo ocurrió en una escuela pública de la localidad de Cork. Y además fue grabado, ¿verdad, Laura? El centro educativo en cuestión es el Deer Park CBS, y las imágenes fueron captadas por sus cámaras de seguridad a altas horas de la noche. En ellas, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos cómo se mueven violentamente varios objetos en el pasillo de la escuela cuando ésta está vacía y aparentemente sin interacción humana alguna, ¿no? Han llegado a pensar de todo, desde que pudiera ser una broma, que las imágenes estuvieran manipuladas, hasta que realmente sea lo que parece que es algo relacionado con con fenómenos paranormales, ¿no? El caso es que colgaron el vídeo en las redes, un poco también para saber la opinión de la gente de la calle, y el vídeo acumula cerca de 200.000 reproducciones y más de 185 comentarios. Y claro, hay versiones y opiniones para todos los gustos, como nos podemos imaginar. Lo que pasa es que si vemos las imágenes, que las vamos a colgar evidentemente, vemos de todo, desde una puerta que se mueve sola, un armario que se tambalea, una taquilla que se abre, papeles que caen al suelo, incluso una señal informativa que sale despedida como si alguien le hubiera dado una patada, alguien desde luego inexistente, al menos aparentemente y a los ojos del vidente, ¿no? El caso es que también, por ejemplo, el director comenta que hay un profesor en el claustro que lleva siempre su perro a la escuela y que el perro, por ejemplo, en esa zona no quiere pasar, que se pone muy nervioso. A saber si es verdad o no. En cualquier caso, como colgaremos el vídeo, que la gente opine. Pues ahí tenéis el vídeo en @coleinvisibleoc, y desde ya mismo lo sometemos a vuestro criterio. En fin, vamos a misterios más románticos, pero ojo, no quiere decir por ello que sean más amables. Mirad, otro de los lugares que cada vez que vengo a Dublín me encanta visitar es el 30 de la calle Kildare, porque está en el corazón de la capital antigua, donde todavía hoy se puede respirar ese aire victoriano que vivió la persona que habitó esta casa. Muy cerca está el célebre Trinity College, donde este personaje estudió y se metió de lleno en las cofradías esotéricas que entonces había en este legendario colegio universitario. La Golden Dawn era una de ellas. Pues la Orden de la Golden Dawn o Aurora Dorada es una organización hermética de carácter secreto y esotérico que forma parte de la rama ocultista occidental y es depositaria de saberes cabalísticos, alquímicos, teúrgicos, incluso de la tradición mágica de los Rosacruces. Fue creada a finales del siglo XIX en Inglaterra y cuenta que William Wynne Westcott encontró un manuscrito que estaba codificado y que contenía todo de tipo de rituales de iniciación y de instrucciones para contactar con la logia de la Rosacruz alemana dirigida por Anne Sprengel. Y esto lleva posteriormente a la creación de esta orden como una filial y a la cual se le da el nombre de Templo Isis Urania número 3. Y tiene en su haber miembros bastante reconocidos de la sociedad inglesa. Hablamos del ocultista, por ejemplo, MacGregor Mathers, o por ejemplo del francmasón William Wynne Westcott, del escritor Arthur Marchand, del poeta y premio Nobel William Butler Yeats, de H.G. Wells o por ejemplo de Bram Stoker. Aunque quizás uno de los más famosos, aunque también más polémico, fue Aleister Crowley, que además fue expulsado rápidamente de la orden.
Cuentan que Crowley estableció las bases del sistema Magic que actualmente sirve de fundamento a la Golden Dawn. Miguel, entonces era muy habitual que los grandes y pequeños literatos formasen parte de este tipo de sociedades, ¿verdad? Bueno, yo creo que la Golden Dawn no era la única, ni por supuesto Bram Stoker, autor de Drácula, el primero que pertenecía a una de estas. Claro, es que la Golden Dawn nace en el año 1888 en pleno auge del ocultismo en toda Europa y fundamentalmente en Inglaterra, y en esas primeras décadas o finales del siglo XIX y primeras décadas del XX son muchos los artistas que militan en estas sociedades secretas, y de hecho muchos de estos artistas se convierten a la vez en magos. En la Golden Dawn la base de esta organización era la práctica de la magia, que es básicamente cambiar la realidad según tu propia voluntad, y se basaba en una serie de ceremonias secretas y conocimientos ocultos. Pero claro, lo que solía pasar con todas estas organizaciones y sigue pasando hoy en día es que con el paso del tiempo, a los pocos años de crearse, se crean toda una serie de escisiones, y en el año 1900 pues la orden se empezó a fragmentar, sobre todo por culpa del gran mago de todos los magos, Aleister Crowley, que se le dio por publicar muchos de los rituales secretos de la Golden Dawn en una revista que editaba, que era The Equinox, el equinoccio. Y claro, eso hacía que la Golden Dawn perdiera todo ese halo de misterio y de exclusividad para la gente que formaba parte de esta organización. Y en el año 1905, pues Aleister Crowley monta su propia organización esotérica, la Astrum Argentum, y además en sus libros de magia da a conocer todos los rituales que se hacían en la Golden Dawn, ¿no? Barra libre, ¿no? Así, con un par. Pero si hay otra organización a la que también pertenecieron literatos, algunos de ellos muy importantes, es la famosa Orden Rosacruz. Que aparentemente, y aquí sí que se mezcla mucho lo que es la leyenda, la mitología y la historia, como digo, aparentemente esta Orden Rosacruz nace en el año 1614 en Alemania, precisamente a través de un texto que comienza a circular sin que se sepa a ciencia cierta su procedencia. Este texto se titula Fama Fraternatis, y su objetivo pues era desvelar la existencia de una fraternidad secreta denominada la Orden de los Rosacruces. Algunos años después se publican otros dos textos, otros dos libros, que eran Confessio Fraternitatis y Bodas Alquímicas, y aquí ya se sabe quién es su autor, es Christian Rosenkreutz, con lo cual ya sabemos quién estaría detrás de esta organización secreta. Y la verdad es que, perdona, los tíos sabían titular, ¿eh? Sí. O sea, los nombres son tremendamente sonoros. Sí. Bueno, incluso el propio nombre del supuesto autor de estos libros, que era Christian Rosenkreutz, claro, la Orden de los Rosacruces, claro, que aparentemente era un noble alemán que viajó por todo el mundo, estuvo en la India, en Persia, en Arabia, accedió a conocimientos esotéricos y además estudió obras como la Cábala y el Zohar. Y cuando regresa a Europa, crea la Casa del Espíritu Santo, una organización secreta para transmitir sus saberes ocultos, pero solo a un grupo de iniciados. Bueno, aquí, como digo, se mezcla la leyenda. Esto es como lo de la familia del arcoíris, ¿no? Solo un grupo de iniciados. Sí, siempre es así. Todas estas organizaciones siempre funcionan o funcionaban, ¿no? Porque ahora la magia ha cambiado muchísimo, pero antes sí tenía un aura de exclusividad, claro, y de secretismo, de élite, que mi amigo Aleister Crowley se encargó de matar. Total. Y luego, después de él, toda una serie de magos. Bueno, pero lo que sí es cierto es que a partir de finales del siglo XIX, es decir, por la misma época en la que nace la Golden Dawn, en el año 1888, es cuando toda una serie de personajes vinculados al ocultismo dicen que son los auténticos detentadores de la famosa Orden Rosacruz. Claro, si pensamos que esta orden aparentemente nace en el año 1614, pues habría que esperar muchos siglos, como digo, hasta finales del siglo XIX, cuando toda una serie de personajes dicen que ellos son los auténticos continuadores de ese linaje de la Orden Rosacruz. En fin, Jesús, al margen de mis fricadas habituales, otro escenario infernal, pero este sí muy real, es el Hellfire Club de Dublín. Cuéntanos qué es esto y también cuál es la historia. Pues el nacimiento de estos
clubs se remonta a comienzos del siglo XVIII y fueron concebidos originalmente como sociedades secretas de origen británico diseñadas para el disfrute y el deleite de individuos principalmente de la alta sociedad, individuos con poder, con repercusión. El objetivo era bastante básico de alguna forma, era ofrecer un lugar secreto y seguro en el que poder dar rienda suelta a ideas contrarias a las establecidas en el momento, y también pues a las fantasías y las bajas pasiones de muchos de sus integrantes. Como podéis imaginar, desde su fundación pues han circulado rumores de todo tipo en relación con estos Hellfire Club, que si en sus reuniones se hacían rituales satánicos, que si se hacían orgías, que si se llegaban a realizar ritos extremos y variados, en fin, se ha dicho de todo. Pero si os parece, he preguntado a alguien que sabe mucho sobre estos clubs. Él es Pedro Ortega, es escritor, es conferenciante y gestor cultural, y su especialidad son los temas relacionados precisamente con el misterio y el arte. Además, bueno, pues es autor de libros como Arte y Sociedades Secretas o Crónicas del Madrid Secreto. Bueno, podemos decir que el nacimiento de los Hellfire Clubs se remontaría a comienzos del siglo XVIII aproximadamente, cuando fueron concebidos de forma original como sociedades secretas, y su origen hay que situarlo en Gran Bretaña. Estas sociedades secretas estaban diseñadas para el disfrute y el deleite de individuos de muy alto rango social y de una posición sin duda acomodada. O sea, estamos hablando de élites y de personas adineradas. El Hellfire Club irlandés fue fundado alrededor del año 1737 por dos personajes, Richard Parsons, que fue primer conde de Rose, y el pintor James Worsdale. Los relatos que nos han llegado sobre las reuniones de este club pues cuentan que los miembros bebían scalzing, que era una especie de mezcla de whisky y mantequilla caliente, y que dejaban siempre una silla vacía en cada reunión, nada más y nada menos para que asistiera el diablo. Se dice también que la mascota del club era un gato negro, así que ya tenemos dos elementos mágicos u oscuros. Y es que las noticias que nos han llegado afirman que el grupo estuvo activo hasta 1741, y ante la creciente nómina de aristócratas y militares que se fueron adhiriendo al club, decidieron buscar un lugar apartado y secreto para llevar a cabo sus fechorías sin que nadie pudiera molestarles o conocer las prácticas que allí se llevaban a cabo. El lugar elegido estaba a las afueras de la capital irlandesa, en la conocida como Colina de Montpellier. Las historias del Hellfire Club pues nos hablan de que allí sucedían actos de comportamiento salvaje y libertinaje, además de prácticas ocultas y manifestaciones demoníacas que han quedado grabadas en la tradición local a lo largo de los siglos. Pedro Ortega, siempre es un placer escucharlo y leerlo también, porque evidentemente sabéis que podéis leer a nuestro querido amigo en las páginas de la revista Año Cero Enigmas. Bueno, pues como él dice, es que estos clubes están literalmente vivos, ¿no? Otra cosa es pues la idea que tienen a la hora de celebrar unos ritos que seguramente son muy antiguos y que hoy se han convertido en, da la sensación que en un consumo excesivo de alcohol, y pues eso, pues en fiesta y mucha fiesta. A ver, Miguel, estamos en Irlanda y al igual que ocurre en Escocia, aquí los castillos, lógicamente, están bien llenitos de fantasmas y de otros misterios, ¿no? Y entre todos parece destacar uno que vamos a visitar precisamente en el mes de agosto, Malahide. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues es, si no el castillo, uno de los castillos más embrujados de Irlanda. Está muy cerca de Dublín, apenas 14 kilómetros, y se sabe que este castillo fue construido en el siglo XII por un caballero llamado Richard Talbot, que había acompañado... Como el coche. Sí. No sé a veces por qué se le cruzan... Sí, la tontería de turno. Cuestiones que no tienen sí. que ver. Bueno, es que para mí uno de mis coches favoritos de infancia era el Talbot Solara, que seguramente muchos pues lo recordarán. Pensé que ibas a decir el Talbot Horizon. No, el Solara era una pasada, hombre, era un coche de pues eso, de Starkey Hatch, que ¿sabes quiénes son, no? Sí. Vale, Jesús, ni te lo pregunto. Bueno, yo, hombre, pero sí. Seguimos con el caballero Richard Talbot. Bueno, decía que este castillo fue construido en el siglo XII por este tal Richard Talbot,
Este noble había acompañado al rey Enrique II en la conquista de Irlanda, allí por el año 1171, y por los servicios prestados, pues la corona le dio en pago unas tierras, y en esas tierras fue donde levantó su castillo. Y allí vivió la familia Talbot durante casi 800 años, 791 años, y solamente tuvieron una breve interrupción, que fue cuando Oliver Cromwell decidió conquistar Irlanda y expropiar varias tierras, entre otras las tierras en las que se encontraba este castillo. El tal Oliver Cromwell era un político y militar inglés que durante un tiempo convirtió a Inglaterra en una república. Toma ya. Sí, denominada Mancomunidad de Inglaterra. Este gobierno republicano inicialmente gobernó únicamente Inglaterra y Gales, pero posteriormente lo hizo con Irlanda y Escocia. Pero como digo, esto duró un breve lapso de tiempo. Y claro, durante esos casi 800 años, pues este castillo de Malahide pues pasó por todo, ¿no? Por ejemplo, durante la batalla de Boyne, 14 miembros de esta familia fueron asesinados. Te decía lo que me recuerda a lo de Boeing, porque ya me vas a decir friki. Así que me callo, dejo de decir tonterías por ahí, que ya he cubierto el cupo. Boeing 727, ¿no? Bueno, pues durante esta batalla de Boyne, pues como decía, pues fueron asesinados 14 miembros de esta familia en un solo día. Bueno, esta famosa batalla de Boyne fue una de las batallas más importantes de la guerra jacobita, que estalló tras el destronamiento de Jacobo II de Inglaterra en 1688 por su hija María II de Inglaterra y su marido Guillermo de Orange. Y claro, como no podía ser de otra manera, después de todos estos sucesos, en muchos casos muy luctuosos, pues hay bastantes fantasmas que se dan vueltas por este castillo. Lógico. Uno de los fantasmas más conocido es el de Puck. Puck era un bufón que trabajaba para la familia de los Talbot y que se había enamorado locamente de una doncella, pero parece que no era el único pretendiente de esta doncella, y un día apareció apuñalado a las afueras de este castillo. Por lo tanto, se dice que vaga continuamente por el castillo buscando a su amada, y así seguirá hasta el fin de los tiempos. Pues oye, parece así como que es una leyenda romántica y tal, pero imaginarte a un bufón muerto paseando por un castillo, sinceramente, esto es como el arlequín de Poltergeist, ¿no? Tiene que dar mucho miedo. Sí, y este es solamente uno de los fantasmas. Hay algunos todavía más interesantes. Otra historia de fantasmas está protagonizada por una mujer que se llamaba Maud Plunkett. Era la hija del barón Killen y se había casado 3 veces con 3 hombres en este castillo, y bueno, parece que esta mujer tenía muy mala suerte, porque horas después de casarse sus nuevos maridos acababan falleciendo. Curioso. Y parece que después de ese tercer enlace no pudo aguantar más esa pena y ese sufrimiento y acabó muriendo precisamente de pena. Y se dice que este fantasma, que es conocido como la novia de Malahide, se pasea con su traje de novia por los pasillos de este castillo llorando por sus 3 amados fallecidos después de su boda con cada uno de ellos, ¿no? Tampoco se queda corta la imagen, ¿eh? Porque una novia cadáver... Pero a mí el fantasma que más me mola de todos estos que andan por ahí dando vueltas por este castillo, porque hay que decir que hay overbooking de fantasmas. Yo creo que algunas noches incluso algunos de ellos chocarán unos con otros, ¿no? Porque hay tantísimos fantasmas. Pero la última historia es la de un militar que se llamaba Miles Corbett, que fue ahorcado después de ser responsabilizado de una serie de crímenes bastante sangrientos, y después de ahorcarlo lo despedazaron y lo enterraron. Y este fantasma todavía sigue vagando tanto por los alrededores del castillo como por su interior. Hace ruido con sus armaduras y también con unas cadenas que lleva, como buen fantasma que es. Parece que este fantasma lo que quiere es llamar la atención, y cuando alguien se acerca para contemplarlo más de cerca, que también hay que tenerlos bien puestos, en vez de salir de allí por piernas, pues tú ves esto y te acercas, ¿no? Bueno, pues si te acercas, este fantasma lo que hace es que termina despedazándose, y en su lugar
pues aparece una imagen horripilante. Es decir, que si te acercas... O sea, se despedaza a sí mismo. Sí. No al que lo ve. No. Vale, que esto es importante matizarlo. Tú te acercas y este fantasma pues se despedaza, ¿no? Pues un brazo sale por un lado, una pierna por otro, la cabeza por otro lado, y en su lugar aparece una imagen horripilante. Bueno, si aún así te sigues quedando, medalla al valor. Bueno, pues esto vamos a poder comprobarlo en este mes de agosto, porque como digo, es uno de los sitios que vamos a visitar, a ver si alguno de nuestros viajeros o viajeras le acabamos dando la medalla al valor. A mí te aseguro que no, en todo caso que me den un rollo de papel higiénico y con eso tengo suficiente. Pero en fin, que no es el único castillo. Otro de esos castillos espectaculares en los que a más de uno le daría un patato si tuviera que quedarse a dormir es precisamente el castillo de Leap. Laura, que tú con estas cosas me da la sensación de que estás disfrutando como una niña pequeña. ¿Dónde está y qué es lo que se cuenta de él? Pues el castillo de Leap es uno de los más fantasmales y más embrujados de toda Irlanda. De hecho, posee una historia muy sangrienta. Y este castillo se halla en el condado de Offaly, a las afueras de Roscrea, y fue construido a mediados del siglo XVIII por el clan de los O'Bannon. Desde entonces, la verdad es que está repleto de historias, de intrigas y de fantasmas, ¿no? Se dice que en el siglo XVI, Gerald Fitzgerald, conde de Kildare, trató de conquistar el castillo, pero fue derrotado, por ejemplo. También se cuenta que sobre la misma época tuvo lugar una batalla muy cruenta por la sucesión del clan de los O'Carroll. También, por ejemplo, dicen que uno de los hermanos asesinó al otro, que era sacerdote, y que además lo hizo en la capilla, que toma el nombre desde entonces de Capilla Sangrienta, mientras este se supone estaba oficiando una ceremonia. Bueno, el caso es que el castillo, dicen, está repleto de fantasmas, de espíritus que no descansan. Y es uno de los castillos, como te decía, más encantados de toda Irlanda. Cuentan también que en el siglo XIX se descubrió otra posible fuente de estos fantasmas, y es que, por lo visto, hay un pequeño calabozo al cual solo se puede acceder por una escotilla en el techo del mismo, donde arrojaban prisioneros para dejarlos morir de hambre. Y de hecho, hasta hace poco, por lo visto, estaba todavía lleno de huesos. Imaginaros eso, pues a nivel de fenomenología, pues lo que puede ocasionar, ¿no? En 1659 este castillo pasó a formar parte de la familia Darby, y cuentan que en el 1800 Mildred Darby desaparece en los entornos del castillo precisamente, y que desde entonces hay muchos habitantes que cuentan que se ve como una figura encorvada que asocian con esta mujer, que aparece acompañada pues de un terrible olor a azufre. En los 70 el castillo es vendido a un exorcista australiano que, según él cuenta, lo compra, aparte de porque le gusta el edificio, lógicamente, porque quiere ahuyentar a los espíritus. Dicen que no lo consiguió, pero que sí que garantizó que no volverían a ser malévolos, ni tan siquiera se aparecerían de la forma que hasta el momento lo hacían, ¿no? Tampoco se ha podido verificar si esto es así. En la actualidad la fortaleza puede ser visitada y está a unas millas al norte de la aldea de Roscrea, y cuentan que en sus corredores, en las torres y en las salas pues es fácil que aparezcan espectros, que entre ellos hay pues personajes de lo más diverso. Por ejemplo, tenemos una mujer que es vengativa y que va vestida de rojo. También hablan de esqueletos vivientes, de monjes espectrales, de fenómenos poltergeist, hablan de niños fantasma y, cómo no, de la aterradora figura conocida como el elemental. Vamos a los supuestos espíritus que aquí supuestamente se manifiestan. Todo es muy supuesto, aunque a pesar de todo parece que hay muchos testigos, ¿no? Al igual que ocurre en Malahide, bueno, pues en el castillo de Leap tenemos una enorme cantidad, como decía Miguel, un overbooking de supuestos fantasmas, ¿no? Porque hay que decir que es habitual que además en estas tierras se les pongan nombres y apellidos, y por eso se sabe que están, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que tratan a los fantasmas con bastante más respeto que nosotros. En cualquier caso, hay varios que recorren este castillo, y algunos bastante interesantes. Mira, los primeros de los que vamos a hablar son dos niñas, Emily y Charlotte. Cuentan que probablemente daten del 1600 aproximadamente, y las muertes de ellas no está muy claro por qué ocurrieron, aunque hay dos historias o leyendas que apuntan a que es posible que Charlotte pues contrayera una enfermedad fatal de la época, y que Emily es posible que cayera del muro de la parte sudeste de la torre. En cualquier caso, cuando aparecen, por lo visto hielan la sangre de aquel que se las encuentra, porque suelen pegar algún tipo de grito, y además gritos de aquellos realmente agudos y inquietantes, ¿no? A veces no van solas, a veces van acompañadas de la gobernadora, otro personaje que también se ha visto cocinando a solas en el primer piso.
El siguiente fantasma es el de la Dama de Rojo. Esta mujer que aparece en la galería principal del castillo, cuentan que fue asesinada y empujada balcón abajo por la zona de la galería, rompiéndose el cuello, como nos podemos imaginar. Y se manifiesta de una forma también desagradable, porque aparece como un espectro esquelético empuñando una daga y de forma casi amenazante. El tercero es el elemental. El elemental normalmente se denomina a un espíritu, se denomina elemental cuando son espíritus que llaman de la naturaleza, espíritus básicos, que no necesariamente son benignos, pueden ser muy malignos, como es el caso. En cualquier caso, este elemental no se conoce muy bien de dónde salió o quién lo trajo al castillo. Algunos dicen que vive en el castillo desde siempre, que fue invocado por las fuerzas druidas intentando proteger una zona que consideraban sagrada. Otros dicen que algún miembro de las familias que han ido pasando por el castillo, algunas muy aficionadas a la magia negra, lo convocaron. Algunos hablan del conde Kildare, otros hablan de Mildred Darby, que también era una mujer mujer de un propietario del castillo que vivió sobre el siglo XX y que tenía un gran interés por lo oculto y la magia negra. Y en cualquier caso, aquellos que lo ven cuentan que no hay que provocarlo, que cuando se le provoca es muy agresivo, desde luego no es positivo, es nauseabundo, es desagradable y lo que lleva pues consigo siempre es maligno. Hay un relato muy interesante de Mildred Darby, que si quieres lo vamos a leer a continuación, donde describe uno de sus encuentros con este personaje y dice así: Dos manos me tomaron en los hombros. Giré abruptamente y vi tan nítido como una persona real a una cosa gris a unos cuantos pies de mí. Tenía los brazos alzados, como si quisiera maldecirme, y no podía usar palabras para describir qué terrible era esa cosa. Su incongruencia física era enorme. Tenía la figura de un hombre pequeño, con dos grandes agujeros negros en lugar de ojos y rasgos como los de los muertos. Y toda esa cosa estaba sucia, cubierta de pelo similar al algodón, pero siniestro, repulsivo y demoníaco. Mis amigos, que son diestros en lo oculto, dicen que es lo que se conoce como un elemental. La cosa era del tamaño de una oveja, delgada, demacrada y oscura. Su rostro era inhumano, lleno de vileza y grandes fosos negros en lugar de ojos, con labios abiertos y babosos, y saliva escurriéndole por la quijada. No tenía nariz, solo cavidades cavernosas en medio de ese rostro uniformemente gris. Sus manos terminaban en zarpas y lo rodeaba una peste que ofendía a la nariz. El olor de la muerte, llenándome de náuseas, era continuo. Me di cuenta de que el cuerpo de la criatura era vaporoso, indefinido y semitransparente. Podía ver el marco de la galería y la pared a través de él. Así que más vale no encontrarse con este si vamos de paseo. Por redondear un pelín las historias de este lugar, cuentan que en el año 1922, durante la Guerra Civil Irlandesa, gran parte de este castillo fue quemado por el IRA. Durante la limpieza posterior y las obras de rehabilitación, se encontró un área conocida como oublet en francés. La palabra viene a significar algo así como olvidar. Bueno, pues el oublet se encuentra al fondo de un foso en el cual una gran lanza de metal apunta hacia arriba. Pensad, a este lugar se arrojaba gente y aquellos desafortunados que fueron ejecutados por los sanguinarios clanes del castillo caían sobre la lanza hasta morir desangrados tras varias horas. Horas, imaginad, ¿no? Horas terribles de agonía. Se dice que para sacar todos los cuerpos del oublet se necesitaron ni más ni menos que 3 camiones, porque esos cuerpos estaban ahí. Pues eso, que no es extraño que nos lleguen los ecos de tanto sufrimiento, incluso desde el más allá. A ver, Jesús, que no te vas a quedar tú sin Castillito Encantado. Será en este caso, además, en países como Irlanda, por caserones con fantasma. En fin, que hablando en serio, dentro de esta colección amplia de viejos edificios que, según afirman testigos y dueños, y además lo hacen de generación en generación, se producen fenómenos inquietantes, conviene recordar que hay uno que forma parte de esta ruta de las sombras por Irlanda que nosotros mismos vamos a hacer. Ojo, este es un lugar fascinante, al igual que Malahide, y que vamos a visitar. Se llama Loftus Hall, donde dicen que habita ni más ni menos que el demonio. Pues sí, es una de sus tantas leyendas que además me ha recordado a otras muchas que tenemos también acá en España. Pero bien, este Loftus Hall, este complejo de edificios, esta mansión tiene una historia muy larga. Está situada en el condado irlandés de Wexford y, como digo, un poco por rastrear su historia, su pista, habría que situarnos en 1170
cuando se construye el primer castillo. Unos 200 años después, precisamente durante la peste negra, el edificio original es reemplazado por una construcción nueva que se bautiza como Redmond Hall, y ya alrededor de 1650 es cuando la familia vende la propiedad a los Loftus, que es la familia, ¿no?, que da nombre al complejo hoy en día. Los Loftus, Lady Loftus, que era la heredera del lugar, vivía allí junto a su esposo, a Lord Tottenham, y a sus hijas, entre las que estaba la joven Annie. Cuentan que hacia 1700, pues una tormenta en el mar arrastró a un extraño caballero a la playa de la propiedad de la familia. Bien, pues lo cierto es que de este barco, de este naufragio, de alguna forma surgió un extraño caballero, un joven al que de alguna forma los Loftus rescataron, y se lo lleva, la joven Annie se lo lleva a uno de los salones del hogar familiar. Allí, como digo, mantienen a este joven marinero, es recibido por la muchacha, y desde luego pues tienen la cortesía de darle de comer, ¿no?, ante el estado en el que llegaba. Bien, pues justo cuando estaba a punto de terminar ese almuerzo, a la chica se le cae por error, por accidente, una servilleta al suelo, y al agacharse para ir a recogerla, se dio cuenta de algo que desde luego le mudó completamente el rostro, ¿no? Porque vio que las piernas del joven marinero, del joven náufrago, acababan en forma de pezuña, como las de un macho cabrío. Obviamente el susto fue tremendo, ¿no? Y ante ese susto, ante ese miedo, ese ser ya no era interpretado como una persona, esa bestia saltó sobre la mesa, pegó un salto todavía más potente, y cuentan que atravesó el mismísimo techo, dejando un agujero, un hueco que a día de hoy sigue siendo fuente de leyendas. Lo cierto es que la conmoción ante esta historia fue tal que se recluyó a la joven chica en una de las salas de la mansión. Ella estaba en shock, estaba congelada, con la cabeza prácticamente metida entre las rodillas, intentando calmarse, y tiempos después dicen que, pues al entrar a la sala la encontraron muerta, y no solo fallecida, sino también en esa posición agarrotada, agarrándose las piernas, escondiendo la cabeza entre las rodillas, y dicen que no fueron capaces de recomponer de alguna forma una posición más natural para el entierro. Como digo, la leyenda asegura que el agujero sigue allí, aunque dicen que fue tapado por las reformas posteriores, y que de alguna forma este ser, que sería la identificación del mismísimo diablo, sigue apareciéndose y sigue provocando el terror entre quienes se atreven de alguna forma a acercarse hasta allí. Lo cierto es que la historia de este Lotus Hall ha sido bastante tortuosa de alguna forma, porque ha pasado por épocas difíciles como la de la peste, ¿no?, que hemos mencionado. Incluso llegó a ser un palacio, un hospicio, un convento. Ya tenemos aquí además dos elementos que suelen ser garantía casi, ¿no?, de fenómenos extraños con el paso del tiempo, e incluso llegó a ser un hotel que apenas duró abierto 7 años. La figura del diablo, pues como imagináis, no es la única que algunos testigos afirman haberse encontrado en estos lugares, sino que también, obviamente, debía aparecerse la figura de la joven Annie, ¿no? Esa joven que desde entonces se aparece melancólica, paseando por las estancias y pasillos de Lotus Hall, pues como una dama de blanco, ¿no?, de las que ya hemos hablado en alguna ocasión en el Dragón. Lo cierto es que, la icónica construcción funciona a día de hoy pues como un centro de atracción turística, especialmente para los amantes del terror, y para muchos, aunque en Irlanda desde luego no es difícil tener este sello de calidad, pero para muchos es la casa más embrujada del país, o sea que tiene historia. O sea que merece la pena visitarla, ¿no? Yo entiendo que sí, y ya digo que esta clase de leyendas de encontronazos con el diablo, de las cuales se percatan los testigos por verle las patas, está muy arraigada, por ejemplo, en España. Se me ocurre la de la Cruz del Diablo en Cuenca, ¿no? Y otras tantas que se puede seguir la pista. Garganta la olla, la historia de José Pancho Campos, ¿recuerdas, no? La de la monja con patas de cabra. Por es ejemplo, otra de esas historias. Claro. Peso, sí, muy buena. Es que además esa representación está muy presente. Bueno, pues si seguimos
seguimos un poco más al norte, aparte de encontrarnos con los que dicen que son los acantilados más grandes de Europa. Digo que dicen porque la verdad es que yo las veces que he estado, las brumas, la niebla es tal que es muy difícil ver el fondo de estos acantilados. Bueno, dicen que hace un poco la función de ese puente que une lo visible y lo invisible. También podemos ver uno de los museos Camino del Norte más alucinantes del mundo, el del Titanic, donde nos acercaremos, ¿no? Para entender un poco cómo fue la historia de ese gran buque, el buque de los sueños, que se acabó transformando ni más ni menos que en el barco de las pesadillas. Y como yo sé, Miguel, que tú eres muy de leyendas, que te gusta mucho esto de los seres elementales, de esas cositas, ¿no? que nos cuenta la tradición que existen y que hay quien cree que realmente hay una base real, ¿no? Que dio origen a estos mitos. Cuéntanos, ¿qué es eso de la Giant's Causeway? Es decir, la calzada del gigante, porque aparte de espectacular, tiene una historia, romántica, bonita. En este caso no da miedo. No da miedo. Además tiene a su alrededor una leyenda muy, muy chula, ¿no? Esta calzada que se introduce en el mar, está en Irlanda del Norte y se cree, o dice la tradición, que fue construida por un gigante. Y estar allí a veces a uno le da la sensación de estar en un lugar de cuento, ¿no? Total. Donde puede pasar cualquier cosa y en donde incluso puede aparecerse ese gigante en cualquier momento. Esta calzada del gigante está formada por unas 40.000 columnas de basalto entrelazadas entre sí, y estas columnas de basalto se formaron por acumulación de magma. Ese magma se acumula, además se enfría muy rápidamente, y eso es lo que ha dado lugar a estas formas tan particulares. Se encuentra en el condado de Antrim, en la costa norte de Irlanda del Norte, y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1986 y Reserva Natural Nacional de Gran Bretaña en el año 1987. Y fíjate qué curioso, en una encuesta que se hizo en el año 2005 entre los oyentes de Radio Times, pues salió que este lugar, la Calzada del Gigante, era la cuarta maravilla natural más grande del Reino Unido. Fíjate. Y como digo, las columnas parten del pie del acantilado y desaparecen bajo el mar. La mayoría de las columnas son hexagonales, aunque también hay algunas que tienen 4 lados, o 5, 7, incluso 8. Las más altas miden 12 metros de altura, y lo interesante de este lugar es la leyenda que lo rodea, que a mí me parece muy divertida. En este lugar vivía un gigante muy chulito y muy fanfarrón que se llamaba Finn McCanhill, y este hombre, o este gigante, no se le dio por otra cosa que por construir una calzada gigante para llegar hasta Escocia. ¿Por qué quería llegar a Escocia? Pues porque sabía que allí vivía otro gigante y él, como era muy chulito, quería enfrentarse a ese gigante. Efectivamente, construye esta calzada, llega a Escocia, pero claro, en cuanto ve al gigante, pues lo que piensa es: caramba, yo soy gigante, pero este es más gigante que yo. Así que mejor me la envaino y me vuelvo por donde he venido. Sí. Entonces se vuelve para casa. Pero claro, el gigante escocés ya lo había visto y dice: ¿este para qué viene hasta aquí? Y entonces decide seguir esta calzada para llegar hasta Irlanda y darle su merecido a este gigante tan chulito. Claro, el gigante irlandés, nuestro amigo Finn Mac, llega a casa, le cuenta a su señora lo que ha pasado, y su señora lo que piensa es: como venga el gigante escocés, a este lo acaba haciendo pedazos. Entonces se le ocurre una idea. Ellos estaban esperando un hijo y tenían preparada una cuna, y entonces se le ocurrió meter a su marido en la cuna. Cuando aparece ese gigante escocés, pues lo único que se encuentra es a una mujer, la mujer del gigante, allí meciendo una cunita, una cunaza gigante. Claro. Entonces este gigante escocés lo que hace es levantar las mantas de esa cuna y ve a un bebé enorme. Claro. Entonces piensa: si este es el hijo del papá gigante, ¿cómo será el papá? ¿Cómo será el papá gigante? Así que me vuelvo para Escocia. Ya ves que ninguno de los dos gigantes era muy valiente, ¿no? Y en ese viaje hacia Escocia sigue precisamente esta calzada del gigante y fue destruyendo esa calzada a medida que avanzaba, precisamente para que ese papá gigante no pudiera llegar hasta Escocia. Esta es la historia, pero hay mucha gente que dice que todavía se escuchan una serie de extraños sonidos guturales
que serían una prueba de que el gigante todavía sigue por allí y de vez en cuando se echa una siesta y ronca. También se observan, se dice, una serie de luces que parecen salir de las profundidades del mar, que recorren esa calzada del gigante iluminando la noche y además forman esas luces lo que parecen unos tubos de órgano que empiezan a sonar, y se cuenta que ese sonido es la llamada de los gigantes o del gigante para avisar que vienen los enemigos. Es decir, que aquí tenemos toda una serie de componentes legendarios entre los que abundan, como en otros muchos lugares, los sonidos extraños y las luces de procedencia desconocida. Esta es la historia, más bien la leyenda, ¿no?, de dos gigantes. Por un lado el irlandés Phil McGuinhyle y por otro lado el escocés Bernard Downer. La historia es fascinante, el lugar es flipante. Yo sí os puedo decir que he estado allí y, jolín, cuando estás, ese sonido curioso, porque hay que decir que cuando ves la calzada que se mete en el mar es una pasada, pero cuando ves cómo crecen las columnas de basalto por el acantilado es brutal, porque ahí eres consciente de que muchas de ellas están huecas. Por lo tanto, en el momento en el que el viento golpea con fuerza la pared del acantilado, ahí puedes oír desde lo que a todas luces podría ser una sinfonía natural, música provocada por la naturaleza, hasta el rugido de un no sé si de un gigante, si de un león gigante, ¿no? Por lo tanto, el sitio es verdaderamente espectacular. En fin, que estamos hablando de leyendas de otro tiempo en el que el hombre sí da la sensación de que creía en el poder de la magia y en el... Bueno, mira, me voy a poner romántico, ¿no?, en el revoloteo de un hada, ya que estamos además muy cerca del Fairy Bridge. Tiene otra historia que seguramente vendrá al Colegio Invisible en el futuro, porque son muchos los temas. Bueno, hemos estado comentando, y es que, por ejemplo, el de las sociedades secretas, las sociedades discretas, bueno, es que son tantos los temas que abordar aquí en el Colegio Invisible que esto va a ser tan apeteciblemente eterno como las historias de gigantes. Bueno, mientras me peleo con Jesús por defender esta reflexión que acabo de hacer, os dejamos con una de nuestras esenciales favoritas. Venga, que enseguida volvemos. Bueno, pues llegados hasta aquí os voy a preguntar por algo que a mí particularmente me llama poderosamente la atención. ¿Por qué países como Irlanda son tan proclives a que estas historias, que seguramente en cualquier otro lugar serían rechazadas y casi me atrevería a decir que olvidadas, aquí se mantienen casi idénticas al primer día? Y además, lo más importante, se cree en ellas. ¿Pensáis que es cuestión del paisaje y del paisanaje? ¿O hay algo de realidad en las mismas para que así sea? Pues yo creo que Miguel al inicio del programa daba la clave, y yo envidio mucho esa actitud, ¿no? Sí que parece claro que hay un mimo, que hay un cuidado a la tradición, a la leyenda, a la tradición mágica también en Irlanda muy distinto a otros lugares. Eso sin duda pues hace que, como hemos comprobado y como bien decías, podríamos seguir comprobando durante horas de radio, haya cantidad de lugares que, más allá de su valor histórico o patrimonial, tienen ese otro valor del patrimonio inmaterial, que es el patrimonio de leyendas, de misterios, de historias, de tradiciones. Insisto, yo creo que desde luego esa actitud, ¿no?, de cuidar, de respetar y de valorar esa tradición, nunca mejor dicho, creo que es lo que hace que adquieran una dimensión completamente diferente en estas tierras. Yo no sé si hay algo de realidad o no, pero yo creo que sí que estamos casi muy acostumbrados aquí en el colegio a demostrar eso, ¿no?, que a veces, aunque sea poquito, detrás de la leyenda siempre hay algo de realidad, y por lo tanto mantener viva esa llama pues es hacerla visible en la actualidad, y eso pues es un lujo para los que amamos estos temas, ¿no?, y disfrutamos de sus historias. A ver, Laura, te toca, ¿tú qué opinas? Bueno, es cierto que por lo general la cultura anglosajona es muy dada a preservar este tipo de historias y de mitos, y las leyendas, también hay que decir que al fin y al cabo suelen nacer de un hecho, de algo que ocurrió en un pasado remoto, que normalmente pues se ha ido magnificando o incluso se le ha ido añadiendo información y desvirtuando el origen, pero sí que es cierto que suele partir de algo que en su momento ocurrió, de una realidad. No sé si llamarlo el believer, pero bueno, dejamos a la persona más abierta de mente para que nos diga qué opina al final de estas conclusiones. Miguel. Pues claro, yo estoy convencido de que hay muchísimo de realidad en estas historias. Me lo Fijaros, imaginaba. Hemos estado hablando de leyendas, de seres sobrenaturales, de historias de fantasmas, y todo esto, en el fondo, ¿a qué está aludiendo? Pues está aludiendo a la historia de Irlanda, está aludiendo a guerras, revoluciones, cambios políticos y sociales, el enfrentamiento religioso entre el catolicismo y el protestantismo. Es decir,
que si estudiamos estas historias de fantasmas, estas leyendas o estas historias de apariciones de seres sobrenaturales, nos encontramos con la historia, con el mito y con el folclore de una tierra. Yo siempre digo lo mismo, que toda esta clase de fenómenos que a nosotros nos apasionan, como pueden ser los ovnis o las apariciones fantasmales, yo creo que no tienen nada que ver ni con extrañas galaxias ni con el más allá, sino que tienen que ver con nosotros. Por eso, si estudiamos estos temas sin ponerlos en su contexto social e histórico, nunca podremos entender cuál es el mensaje que nos transmiten. Simplemente nos quedaremos en la superficie. Porque en el fondo, si os dais cuenta, cuando investigamos un lugar donde suceden una serie de apariciones, en el fondo, ¿qué es lo que estamos investigando? Estamos investigando la historia del lugar, porque esas apariciones fantasmales tienen que ver con la historia del lugar, con la tradición del lugar y con las creencias del lugar.